Hola querida familia de la Iglesia Unción de Guerra, hoy me toca a mí hacer la enseñanza, confiando que sea el Señor el que ponga en mí su ruá, su presencia, para la palabra que se va a exponer sea de agrado y de bendición para cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que te damos a ti el espacio para que seas tú fluyendo a través de esta tu sierva, tu hija, Señor, que lo único que anhela, Señor, es servirte con amor, con agrado, papá. Muero a mi yo interno para que seas tú vivificando mi espíritu, Señor. Quita de mí todo lo que te estorba y que tu presencia sea fluyendo a través de esta enseñanza, Padre. Y es en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo, que te lo pedimos. Amén. Bueno, hoy el título que el Señor me da es la limpieza del alma. Y vamos a iniciar con la lectura en 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. ¿Sabía usted que en el asunto de la limpieza hay personas obsesionadas, llegando hasta enfermarse por esto? Me llamó mucho la atención lo que escribió un psicólogo al respecto. Dice que la limpieza y el orden suelen producirnos bienestar. Es normal que a todos nos guste acomodar o limpiar nuestras cosas de cierta manera, pero hay personas que convierten esta tarea en una obsesión y provocan en su entorno problemas de convivencia. Son maniáticos de la limpieza y el orden, personas que convierten estos conceptos en un fin y no en un medio. Terminan siendo intransigentes con ellos mismos y con su entorno, porque acaban por no dejar hacer nada a los demás, ni les permiten limpiar, ni mucho menos ensuciar. La mente es maravillosa portada, ¿verdad? Bueno, una cosa es llegar a tener obsesión por la limpieza de las cosas materiales y perecederas, pero otra muy distinta es preocuparse seriamente por mantener la limpieza del alma. Creo que esto debería de ser el asunto más importante a la hora de agradar a nuestro Dios. La metáfora que Pablo usa en este pasaje nos viene de una escena totalmente hogareña. No sabemos si en su mente exigía la imagen de alguna casa en particular, pero lo que sí sabemos es que él describe los utensilios, o sea, los vasos que eran usados para el servicio en los hogares, tales como los vasos de oro y de madera. El uso de los vasos de oro traía cierto honor a los dueños de la casa, pero los vasos de madera y de barro, por ser más humildes, también tienen su utilidad. De hecho, estos son los que más usamos en la casa. Pablo hace un marcado énfasis en los utensilios para usos viles, sobre todo aquellos donde se ponen los desperdicios, tales como la basura y el resto de comidas para los animales. Por lo tanto, lo que el autor desea es contrastar los utensilios que sirven para traer honra con los que son para usos deshonrosos. En una casa grande, que es una referencia a la iglesia del Señor, existen todos estos utensilios. De modo que estas dos categorías de utensilios representan a personas que profesan ser cristianas y que deberían de ser instrumento en las manos de Dios. Pero no todas son aptas para esto. El llamado de este texto es para que seamos vasos limpios para una mayor honra de nuestro amado Dios. Veamos que es necesaria la limpieza del alma. La limpieza es necesaria por causa de quien nos conoce.
Veamos lo que nos dice segunda de Timoteo 2 en el verso 19. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme. Ok, aquí vemos que el fundamento del Señor es firme. Muchos fundamentos en la tierra a la hora de un terremoto se derrumban de una manera catastrófica, podemos decirle. Nada es estable en este mundo, pero qué bueno es contar con la fundación de Dios para nuestra fe y nuestra práctica. El contexto del pasaje habla de un tal Himeneo y un tal Fileto, que estaban trayendo confusión a la iglesia diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Al ser señalados como autores del error por la iglesia, el Señor sabía que ambos no eran suyos, porque ninguno que sea suyo se aparta de la verdad, porque Él es el fundamento de la verdad. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, como le conocemos, nos muestra a Coré, quien incurrió en un gran pecado contra Dios. Este hombre quiso desconocer la autoridad de Moisés y al ser confrontado con su maldad, se le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Veamos que Coré le dijo a todo el grupo: mañana el Señor dirá quién es. Será Él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Coré pereció con todos sus seguidores y familia. Dios conoce a los que son suyos. Esta es la poderosa razón para que nuestra alma permanezca limpia. Dios nos conoce y sabe cuán limpio estamos. Una de las más grandes promesas bíblicas la dijo Jesús cuando afirmó: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Veamos lo que nos dice segunda de Timoteo 2 en el verso 19b. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Nos conocerá de verdad el gran yo soy? Sí, nos conoce muy bien. Él sabe quién es de su rebaño y quién no. No importa si el presidente de la República te conoce. No importa si los artistas de Hollywood no te conocen. No importa aún si eres un desconocido aún para tus propios amigos y familia. Pero si Dios te conoce, eso es lo que realmente importa. Nos importa que Dios nos conozca. El fundamento firme del que Pablo nos habla en este pasaje tiene este primer sello. Es un sello de propiedad, de legitimidad, de reconocimiento. Preguntémonos, ¿qué importancia tendría el conocer a Dios sin que Él nos conozca? Sería una tragedia. Lo último que quisiéramos escuchar un día son las palabras de Jesús que cita en Mateo 7, 21, 23. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Qué terrible que el Señor nos diga: apartados de mí, malditos de mi Padre, o apartados de mí, hacedores de maldad, como sigue el contexto. Frente a esta solemne declaración, qué alivio y confianza produce el saber que Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Preguntemos, ¿de qué manera el saber que Dios me conoce produce ese descanso? Bueno, para mí, el saber que Dios me conoce y que me llama su hija, para mí es buenísimo, porque así Él conoce mis temores, mis sentimientos, mis preocupaciones, mis soledades, mis anhelos, mis deseos legítimos, que Él conoce aún mis fracasos, de los cuales me levanta y luego me sostiene con la diestra de su justicia.
Y si alguien supo descansar en la promesa de ser conocido por Dios, fue Pablo. Cuando tuvo que enfrentar a los que cuestionaban su apostolado, les dejó un informe completo de cómo era su vida. Y aunque podía ser desconocido para muchos, sabía que era bien conocido por Dios. Veamos 2 Corintios 6, 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué bueno aquí como Pablo comienza a citar también parte del fruto del Espíritu que es necesario en un cuerpo ya limpio. Cuando nuestra alma está limpia, el Señor comienza a derramar de su fruto, de su presencia en cada uno de nosotros. La limpieza es necesaria por causa del pecado que nos acecha todos los días. Veamos en 2 Timoteo 2, 19, en la parte C, lo que nos dice. Amén. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vea cómo aquí Pablo habla también de la iniquidad. La iniquidad es la palabra que mejor describe al pecado. De hecho, se dice que es tan grave que está por encima del pecado mismo. Por eso es que vemos que la iniquidad trae en las familias un montón de desórdenes sexuales, un montón de desórdenes de drogadicción y de alcoholismo, y que muchos la desechan y dicen, ay no, esto y esto y esto. No, la iniquidad es palpable y hay que orar y pedirle al Señor que nos limpie de toda iniquidad. Esto fue lo que apreció, esto fue más bien lo que hizo que apareciera por primera vez en el ángel caído, que lo convirtió después en Satanás. Recordemos que era el ángel más bello que estaba ministrando la presencia de Dios. Y en él entró el pecado de la iniquidad, y por eso la iniquidad está por doquier. La suciedad que trae al corazón está siempre cerca y al acecho. El sucio es lo que más abunda. No hay un día que no tengamos que enfrentarnos con esto. ¿Por qué razón? Porque el sucio tiene la propiedad de pegarse a todo lo limpio. ¿Cuánto afea una mancha a un vestido? ¿Por qué tenemos que lavarnos el cuerpo todos los días? Porque el mismo cuerpo siente las impurezas a través de los olores que deja el sucio. Cuando el apóstol Pablo habló del conocimiento que Dios tiene de los suyos, introdujo el otro sello que está pegado en el fundamento de Dios. Eso es el deber que nos asiste cuando nos dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. La iniquidad es el sucio que se ha pegado al vaso de la vida. Su persistencia es tal que está presente en ella y debemos de cuidarnos siempre. Y la podemos catalogar como cuando freímos un pedazo de pescado. Todo en la cocina, todo en la casa se impregna del olor del pescado. Y tenemos que lavar los platos 2 y 3 veces y aparte echarle un poco de agua hirviendo para que el hedor del pescado se vaya. Etimológicamente la iniquidad se define como algo que está torcido. La iniquidad es lo que ha torcido el camino recto de Dios. La orden que el Señor nos hace es apartarnos de ella,
Nos dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor, y lo pongo entre comillas, apártese. Es el más grande y perentorio llamado que nos hace el Señor respecto al tema de la limpieza del alma. ¿Quiénes somos los que debemos de apartarnos de la iniquidad? No es cierto que el inconverso, pues él vive totalmente en ella. Entonces, el que debe de apartarse de la iniquidad es todo aquel que invoca el nombre del Señor, o sea, tú y yo. Cuando David cometió los dos pecados para los que no había sacrificios prescritos por la ley, y luego de ser perdonado y cubierto su pecado, pronunció uno de los grandes textos de la palabra, que lo leemos en el Salmo 32:2. Amén. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La iniquidad afea el alma, destroza los anhelos más nobles, trae deshonra al nombre del Señor y hace envejecer los huesos, de acuerdo con la experiencia del mismo salmista, que dice, cuando callé se envejecieron mis huesos. Los verdaderos vasos del Señor debemos de apartarnos de iniquidad para no ser aliado de aquel por quien vino este horrible pecado. Los que invocamos el nombre del Señor le debemos a Él un profundo respeto. No apartarse de la iniquidad es declararse en rebelión contra su santo nombre. Veamos lo que nos dice segunda de Timoteo 2:20 en la parte A. Amén. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. La limpieza es necesaria por causa del uso que prestamos. Los utensilios para los usos honrosos que habla Pablo son necesarios que se mantengan en integridad y limpios para poder ser usados por la presencia del Espíritu. Salomón fue un hombre que tuvo dos grandes riquezas, su sabiduría y sus bienes materiales. Sin duda que su vida palaciega excedía a todos los reyes de su época. Cuando se hace mención de los utensilios que había en su casa, resaltan los vasos de oro con los que sus sirvientes adornaban las mesas y con lo que le servían al rey. Se dice que la plata para su tiempo no era tan valorada como el oro. Por lo tanto, el oro que había en toda su casa denotaba la grandeza de su reino. Ahora, nosotros somos los súbditos de un reino mayor que el de Salomón. Nosotros somos los vasos de esta casa grande que es la iglesia del Señor. Somos columna y baluarte de la verdad. La tarea por excelencia de un hijo de Dios es traer honra a su nombre. Los instrumentos de oro y de plata de esa casa grande representan la calidad, el prestigio, lo distinguido. Si los ángeles son los que traen siempre honra y honor en los cielos a su nombre, nosotros somos llamados para hacerlo en esta tierra. Los vasos de oro representan a aquellos ministros que demandan el crecimiento del reino. El hecho de ver de que hay vasos distintos es una forma de concebir a la iglesia del Señor en el uso de sus dones. Veamos lo que nos dice 2 de Timoteo 2:20b. Sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí vemos que los utensilios para los usos comunes. Aquí hay algo que debería ser dicho al principio. Pudiéramos ver en el texto una especie de discriminación en el uso de los utensilios. Es cierto que algunos utensilios son usados para ocasiones especiales, pero los más comunes son los que más se usan. Los vasos de barro, como los de madera, de igual manera sirven a la casa del Señor. Así no se trate de estos vasos que no sirven para nada, pues son ellos los que más usamos en nuestro uso cotidiano. Más bien, hemos dicho, de acuerdo con lo que Pablo acota,
que en esa casa grande donde hay utensilios para usos honrosos y para usos viles, nosotros no nos prestamos para deshonrar al rey que amamos y que servimos. Por el contrario, si alguna vez nos prestáramos para eso, porque seamos alcanzados por el pecado, que los vasos de honra con los que le servimos al Señor sean fuentes para representar al gran yo soy y poder reprender al pecado mismo, que así como el rey Belsasar en Daniel 5:1-6 lo vamos a escudriñar. Amén. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Y aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. El rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra otra. Aquí vemos cómo fue reprendido por haber usado los vasos del santuario del Señor para beber su vino con sus nobles, con sus esposas, con sus concubinas. Así también nuestros vasos sean instrumento de juicio contra el pecado, porque no nos prestaremos para esos usos viles, sino para honrar y servir al gran yo soy, al Dios eterno. Es necesaria la limpieza por causa del Señor. Es necesario que nosotros no nos prestemos para ser instrumentos de burla para el nombre de Jesús. Veamos lo que nos dice 2 Timoteo 2:21 en la parte A. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Qué bonito, ¿verdad? La limpieza es necesaria por causa de las buenas obras. Es importante limpiar el alma. Si alguno se limpia, es la nota condicional del contexto. Esto da por sentado que hay cosas que ensucian la vida. El contexto inmediato nos refiere a las discusiones sobre las palabras. Veamos 2 Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Al parecer aquí Pablo nos está hablando que nada contamina más el vaso de nuestras vidas que el uso desenfrenado que le damos a nuestras palabras. Creo que todos estamos de acuerdo que nosotros como creyentes verdaderos tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Los proverbios sentencian que en las muchas palabras nos falta la sabiduría o hay pecado en él. También que hay contaminación cuando no controlamos nuestra lengua. A Timoteo se le recomienda evitar profanas y vanas palabrerías, porque las mismas conducen a la impiedad. Veamos 2 Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí podemos ver, si seguimos lo que habíamos hablado al principio, las palabras de Himeno y Fileto eran comparadas con una gangrena que carcome la vida de los que así actúan. Todo esto trae impiedad al alma, y esto es lo que hay que evitar. Los vasos que Dios quiere usar deben ser vasos santos. Por tal razón debemos esforzarnos en mantenernos limpios, que ningún pecado ensucie este vaso, que es el que quiere habitar el templo del Espíritu Santo como templo. Quien busca limpiar siempre su alma será el mejor instrumento que Dios usará para sus mejores fines. Entre todos los hijos de Jacob, José fue quien decidió ser el instrumento de honra. Al final, Dios lo usó debido a su santidad.
Veamos lo que nos dice 2 de Timoteo 2:21 en la parte B. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La razón por la que preocupar limpiar nuestra alma es para que ella esté dispuesta para el Señor. En su metáfora acerca de la vid verdadera, Jesús dejó claro la importancia de estar limpios para dar un mejor fruto. Y esto lo podemos encontrar en Juan 15 del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios nos salvó para que fuéramos útiles. Preguntémonos, ¿soy útil para el Señor? Surge acá otra pregunta. ¿Por qué muchos cristianos no siempre están dispuestos? ¿Por qué tantos creyentes se sienten que no sirven para nada? Bueno, acá donde el tema de limpiar el alma cobra vigencia e importancia, observemos lo que Pablo nos dice al final del texto. Quien se limpia de todas estas cosas queda dispuesto para toda buena obra. Es un hecho que cuando en la vida del cristiano hay impurezas, pecados que todavía dominan el carácter, en ese creyente hace falta disposición para toda buena obra. Hay algunos que hacen buenas obras para ser vistos por los hombres. Y aquí con carácter recordemos que no es la mala crianza, el carácter es la determinación. Puede tener una determinación productiva para alcanzar o una determinación negativa para quedarse en el que no puedo. Eso es carácter. El creyente, o sea, tú y yo, debemos de hacer buenas obras como resultado de vivir limpiamente. Es claro, pues, que el objetivo más grande del creyente es limpiar su vaso para un mejor uso. ¿Cuál será entonces la decisión nuestra hoy? ¿Qué clase de vasos queremos ser? Veamos lo que nos dice 2 Corintios 4:7. Pero todos tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice Pablo que para que haya excelencia de poder de Dios en nosotros, tenemos que permanecer como un tesoro para el Señor. Ese vaso tiene que ser lo más importante en ti y en mí. Mantenerlo digno para que el Señor habite y haga derramar su gloria y su poder. Veamos lo que nos dice Isaías 52:11. Amén. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis esa cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Amén. Hagamos que nuestros vasos sean para sus usos honrosos del Señor. Permitamos que el Espíritu Santo, el Ruá, haga de nuestros cuerpos verdaderos vasos que de día y de noche honren al gran yo soy. Tú y yo tenemos un llamado y ese llamado lo tenemos que ejercer dignamente, como viendo al invisible en todo tiempo y en todo lugar. No podemos decir vanas palabrerías, no podemos decir vulgaridades, no podemos estar en la casa del Señor adorándole y en la calle diciendo 4 barrabasadas porque queremos quedar bien con los demás. Seamos vasos útiles porque el Señor es digno y su dignidad nos ha visto con ojos de misericordia. Y para ir concluyendo, vamos a leer Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué más podemos añadir a lo que Pablo nos está diciendo a los romanos? Ahí está la base de todo lo que he hablado durante estos 30 minutos. No ofendamos al gran yo soy, no ofendamos al Ruá, no ofendamos al Mesías, no lo ofendamos. Busquemos más bien cómo cada día ser más dignos merecedores de su poder y de su gracia en nosotros. Ahora, amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, quiero bendecir a tu pueblo. Y juntamente con ellos, Padre de la Gloria, externar delante tuyo, papá, que nos hagas caminar para ser dignos merecedores de tu gracia y de tu bondad. Señor, no queremos ofenderte más. Te pedimos perdón, soberano Señor, porque te hemos ofendido y te hemos ofendido de muchas maneras. Pero hoy, Padre, nos estás hablando a través de la cita de Timoteo, Señor, a través de Números, a través de Romanos, a través de Corintios, a través de Isaías, a través de tu escritura, de tu palabra, Señor, porque le hablaste a muchos y nos hablas a nosotros. Quita de nosotros toda iniquidad, Señor, que te ofende. Padre de la gloria, porque queremos ser dignos merecedores de tu amor y servirte como tú lo mereces. Y ahora, amado Padre Celestial, quiero bendecir a tu pueblo ahí donde se encuentra y que tu bendición venga sobre sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y reciban todos un shalom, un abrazo de paz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones de lo alto. De amor y esperanza, aún esto quiera estar. Reavívame, inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad. Necesito